Bienvenidos a Prohibido Estacionarse. Aquí el marketing no se queda quieto y tú tampoco. Cada semana te traemos charlas sin filtro con expertos, creativos y estrategas que te van a inspirar, sorprender y enseñar. Si te gusta el marketing, prepárate. Aquí se aprende, se comparte y se avanza. ¡Arrancamos! Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Prohibido Estacionarse. Estoy súper contenta porque tengo, como siempre, un gran invitado que además también es amigo. Entonces, ahorita les voy a presentar al súper invitado, pero antes de eso, pues, quiero agradecer a Atelier d'Image, que es el estudio donde estamos grabando el podcast, para que, pues, lo conozcan. Voy a dejar los datos en la descripción de este video. Y bueno, pues regresando al capítulo de este podcast, pues hoy tenemos como invitado a Mauricio Durán Ortega, bienvenido. Mauricio es el actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Cine y además pues es un buen amigo, también es consultor en distribución. Cinematográfica. Y la verdad es que no me quiero adelantar porque tiene un currículum impresionante que a mí me encantaría que me platicara sobre él. Pero pues bienvenido, Mauricio. Muchas gracias y gracias por la invitación. Mau y yo les voy a contar que nos conocimos porque éramos parte del consejo editorial del periódico Reforma. Ahí fue donde tuve el gusto de conocer a Mau. Y platicando entre cafés y pláticas, yo que soy una preguntona de primera, me comentó y me contó la historia de cómo comenzó en esta industria, que en realidad la industria del cine es una industria pequeña, Mau, en México. Como industria, la verdad es que es una industria que tiene una gran infraestructura, ¿no? Muchas salas, la gente va al cine, pero es, digamos, como cerrado el grupo que participa en todo lo que tiene que ver con el cine. Pero a nivel industria, es como el cuarto mercado más grande del mundo en tema de venta de boletos para cine. Ok. Oye, Mau, y cuéntame, como figura como presidente en la Cámara Nacional de la Industria, ¿qué hace un presidente en la Cámara Nacional de la Industria del Cine? Bueno, la verdad es que la Cámara es como el órgano oficial de consulta por parte del gobierno para todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la industria del cine, ¿no? Pues precisamente creo que en este año hemos estado como muy en el spotlight porque se anunció el incentivo para producir cine. Ahorita está la ley de cine y el audiovisual que hacía prácticamente 34 años que no cambiaba y se parece que se aprobará en unas semanas más y tendremos ya nueva ley de cine. También recientemente se anunciaron todos los estímulos para producir en el estado de Morelos, ¿no? Y la verdad es que, todo lo relacionado con el cine y política pública, la verdad es que la Cámara representa 7 sectores que participan dentro de la industria, como son los distribuidores, los exhibidores, los productores, y hacemos este vínculo con el gobierno para ver todos aquellos temas que tiendan a fortalecer o mejorar la estructura de producir, distribuir y exhibir cine en México. Mau, ahorita que me estás comentando sobre las labores que haces en la Cámara, pues suenas obviamente que conoces del tema en una industria que es muy aspiracional, tanto en México como en otras partes del mundo, ¿no? No todo el mundo tiene el alcance de llegar a ver cómo se hace una película. Realmente es un trabajo aspiracional, porque además es una industria chiquita, que tenemos la idea, por ejemplo, que en otros países es muy bien pagada, y en México también, si llegas como a destacar, se vuelve una industria bien pagada. Antes de estar en la Cámara Nacional, ¿cómo es que llegas en dónde estuviste trabajando? En realidad, siempre digo que el tema de estar acá fue casi accidental.
¿no? Yo estudié comunicación y quería ser periodista y empecé a escribir justo cuando empecé, un poquito antes incluso de empezar la carrera. Y en eso de que estaba colaborando para un periódico, ¿no? Sobre temas que tenían que ver con el entretenimiento, un fin de año, ¿no? Entre ir y desear como un buen año a las diferentes compañías que me daban información y buscar unas fotos de Jennifer Connelly que necesitaba para ilustrar algo que estaba escribiendo sobre Laberinto, que es una película que se estrenó allá de 1985, 86. Fui a pedir fotos de Jennifer Connelly a Columbia Pictures y como, ¿no? Era una época en la que a todo decía que sí y quería hacer todo, ¿no? Prácticamente me ofrecieron trabajo, ¿no? Sin buscarlo, y literalmente de ese día que dije que sí, cuando fui por las fotos de Jennifer Connelly, me quedé hasta la fecha en la industria, ¿no? Pero espera, es que me lo cuentas muy rápido, pero creo que no es tan fácil, o sea, no me imagino a nadie que vaya como, o sea, tocaste la puerta y te dijeron, oye, ¿quieres trabajar? O sea... Casi, te lo juro que fue casi así, o sea, fui por esas fotos para ilustrar lo que estaba escribiendo y la persona que se encargaba precisamente de dar información a la prensa estaba dejando la posición y por eso es que estaba trabajando un 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Inocentes además. Y un poco por accidente salió como a la plática porque ya me había ido, ya había recogido las fotos, regresé para preguntarle quién la iba a reemplazar, ¿no? O sea, con quién iba yo a tener que ir para recoger estos materiales. Me dijo, mira, no han encontrado a nadie, y de pronto se me queda viendo y me dice, ¿te interesaría? Y yo, sí, claro, ¿no? Sí. Entonces me consigue una entrevista al otro día, un 29 de diciembre, ya todo el mundo medio de vacaciones, la verdad, y bueno, también por un poco de coincidencia, de destino, estaba ahí el vicepresidente de Columbia Pictures, de toda América Latina, y que él, ¿no? Como estaba esperando casi un vuelo, casi en conexión, Ajá. me dijo, él mismo te va a entrevistar, ¿no? Para que, ¿no? Casi porque para ocuparle su agenda en lo que está aquí esperando. Era un 29 de diciembre, él tenía que llegar creo que a Brasil para Año Nuevo, ¿no? Pero espera, Mau, me voy a regresar poquito. Pero poquito. O sea, tú estudiaste... Comunicación. En la UNAM. En la Facultad de Ciencias Políticas. Ok, de ahí te vas a un periódico. ¿Puedes saber qué periódico? Era el Nacional. Era el Periódico Nacional, Ajá. que ya no existe. No, ya no existe. Y ahí entraste igual, como entraste haciendo prácticas profesionales. Entré solo para un poco, lo que quería era empezar a estar cerca como del medio, ¿no? Y ¿por qué no? Ni siquiera prácticas profesionales, tenía 18 años. De hecho, convencí a mi papá de que me dejara trabajar con el compromiso de que además no iba a descuidar la universidad por estar distraído queriendo trabajar en un periódico. Y entonces el trabajo que conseguí fue como de clasificar toda la información que salía por las agencias informativas, todo lo que es UPI, ANSA, no sé, había una china que se llamaba Xinhua, estaba Notimex, estaba, no sé, eran como 10, AFP, 11... AFP. Oye, y después de clasificar, ¿cómo saltas a la parte ya de espectáculos? Porque pues me imagino Claro. que tenías que saltar a espectáculos para llegar a cine. Porque ya estando ahí, en el propio periódico, lógicamente clasificaba la información y la distribuía a cada departamento, ¿no? A deportes, a entretenimiento, a sector ciudad. Y como yo ya previamente había empezado a escribir o a aprender a escribir, porque mi abuelo era escritor y periodista, mi papá era periodista, pues bueno, ya yo había antes intentado escribir, me habían enseñado, era como parte de la preparación que ya en ese momento tenía, como digo, por parte más de la familia, porque tengo que estaba comenzando apenas la carrera. Y entonces, con esta inquietud, fue que me acerqué a
en realidad yo me acerqué a la sección de cultura, porque quería como escribir de cosas como más serias, ¿no? Me parecía que el entretenimiento era un poco superficial, pero tenía 18 años y lógicamente, y muy amablemente digamos, el director del suplemento de cultura me dijo, mira, aquí en realidad solo tenemos como firmas reconocidas, pero ¿por qué no vas allí a la otra puerta? La sección. Porque ahí escriben de entretenimiento y quizá ahí puedas ayudarles. Y yo así como, no, bueno, ¿no? O sea, se me hacía algo superficial. ¿Quién iba a decir que iba a quedar en esta industria para toda la vida, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue justo así como llegué con esta persona el director del suplemento de entretenimiento, y me dijo, sí, aquí sí nos puedes ayudar. Vienes a la ventanilla correcta. Dice, pero nada más que cuenta que aquí son textos muy cortos, fotografías muy grandes, es como algo muy visual, ¿no? No sé si quieres eso. Y la verdad es que no era lo que quería, pero bueno, lo que sí quería era entrar como en un medio, empezar a estar ya dentro. En ese momento yo decía dentro de lo que iba a hacer, que según yo era escribir, y bueno, me acreditó él para que tuviera información y pudiera escribir de diferentes temas con las distribuidoras de películas, con las disqueras, con Televisa, bueno, con los canales de televisión que había, que en ese entonces era Televisa y el otro creo que era Imevisión, que en realidad era del gobierno. Y bueno, lo que pasa es que entonces se volvió también muy divertido porque, digo, al mismo tiempo que estaba estudiando, me mandaban invitaciones para todas las premieres que había, para cuando de pronto lanzaban algún disco. Entonces, la verdad es que me empezó a gustar y así fue como empecé a escribir de diferentes temas que tenían que ver siempre con el entretenimiento, especialmente música y cine, ¿no? ¿Cuánto duraste ahí escribiendo sobre En realidad 1 año y... bueno, en realidad no menos de 1 año, porque de que empecé a escribir en el suplemento, no, casi 1 año. Y justo fue cuando me ofrecen esta posición en Columbia, que pues tengo que dejar ya toda esta parte porque ya no era demasiado tratar de colaborar en el periódico, estudiar y además trabajar en Columbia Pictures, ¿no? Oye, pero entonces, suena muy fácil y lo platicas como si fueran enchiladas y como si cualquiera pudiera llegar, tocar las puertas de Columbia, que me queda claro que fue hace mucho, pero no importa. Y ya que te ofrezcan trabajo. Entonces me imagino que, pues, número 1, la persona que te invitó no te interesa esta posición, te conocía. No me conocía. En realidad tengo que era de hecho era el vicepresidente de Columbia Pictures para América Latina. Me conoció el día que me entrevistó. Pues yo creo, ¿no? O sea, hoy que lo pienso así como en retrospectiva, digo, yo sí creo que fue como mucho de suerte, de destino, porque al final, cuando, te digo que me acuerdo mucho de esta película que se llama Slumdog Millionaire, ¿no? Que ya sabes, le preguntan al niño del concurso justo las preguntas que se sabe porque la vida se las enseñó. Entonces, así me sentía, como que justo me preguntó lo que me sabía, ¿no? Y porque de alguna manera me dijo, oye, es que aquí parte de lo que queremos que hagas es que veas y atiendas como a la prensa que viene por información, por fotos. Digo, pues precisamente yo ahora estoy del otro lado. Entonces sé perfecto tanto qué necesitan como quiénes son, porque ya los empezaba a conocer porque coincidíamos en las premieres, ahí mismo cuando íbamos por información. Y dice, eso está increíble. Y luego lo otro era, en ese entonces, imagínate que el medio para anunciar películas más importante era la cartelera de los periódicos, ¿no? Hoy ni siquiera, digo, casi ya ni hay periódicos, pero menos carteleras, ¿no? O sea, carteleras pagadas por los distribuidores ya no. Y en ese entonces era la cartelera como el medio donde la gente se enteraba qué película estaba, en qué cine, en qué horario, ¿no? Y era lo que consultaba antes de irse al cine. Digo, ya hoy la gente ni siquiera
piensa que, no digo, la gente joven ni siquiera sabe que existían carteleras. Claro. ¿No? Porque ahora sí ya sabes, el anuncio en el periódico con todos los horarios y los cines. Sí, yo todavía me acuerdo perfectamente. Bueno, digo, tú estás muy joven, igual no, pero... No, sí, no estoy tan joven. Bueno, el caso es que realmente, digo, la gente que le tocó ver era realmente una sección normalmente era justo del entretenimiento de cada periódico, donde tenías toda la cartelera de todo lo que anunciaba. De hecho, nos anunciábamos en 17 periódicos, imagínate, 17 periódicos, porque la idea era que todos los periódicos de la ciudad tuvieran su cartelera y que, digo, era como el lugar de consulta de toda la gente. Entonces, también ahí en el suplemento, digo, aprendiendo un poco de todo y queriendo colaborar y que de pronto iba los viernes que salía temprano de la universidad para aprender para ayudar un poco, y ahí aprendí a hacer pies de foto, a formar, y eso ayudó también para que me dices que la gente de aquí para apartar una cartelera no sabe cómo son las medidas de una cartelera. Le digo, pero son líneas a gata por columna, ¿no? Me dice, sí, exacto. Le digo, me dice, ¿cómo sabe? Le digo, no, porque justo aprendí a formar ahí en el periódico. Entonces te digo que me fue preguntando todo lo que me sabía. ¡Qué suerte! ¡Qué de suerte! verdad. No, te juro que sí lo pienso. Y ¿sabes qué? Yo creo que además lo que acabó todavía ayudando más es que ya cuando todo iba perfecto, ¿no? Así como que él decía, no, bueno, es que qué suerte de encontrar como a la persona con el perfil perfecto según él. De pronto me dice, oye, pues es que yo lo veo todo bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría? Digo, sí, pero tengo nada más un problema. Y me dice él así como, dije, que no puedo llegar temprano, ¿no? Me dices, ¿por qué? Digo, no, porque estoy estudiando y tengo como el compromiso con mi papá de que no voy a descuidar la universidad por trabajar, ¿no? O sea, ¿Qué edad tenías ahí, Mao? 18, 19 tal vez ya. 18 años. Yo tenía 19. Ahí porque empecé a dar los 18 en el suplemento y tenía como 19. ¿Y cómo se llamaba el puesto con el que comenzaste en Colombia? Asistente de marketing. Okay. Pero te digo, y en eso cuando le dije eso, que yo pensé como, ya, bueno, aquí se viene abajo todo, porque va a decir, no, porque me dice, ¿cómo a qué horas llegarías? Le digo, no, pues en la tarde, como a la 1, ¿no? Ellos empezaban a trabajar desde las 8, 9 de la mañana, no sé. Y le digo, no, como a la 1 de la tarde, porque yo salía de la universidad y, digo, iba a llegar en realidad como a las 2 de la tarde, porque salía como a la 1. Dije, bueno, en lo que calculo, en lo que llego, ¿no? El periódico, Columbia Pictures estaba ahí en Ejército Nacional y casi en Mariano Escobedo. Y dije, no, sí, como a las 2. Entonces le digo, no, como a las 2. Y digo, ya, dije, aquí todo se viene abajo, pero bueno, tenía que decir, ¿no? Y me dice, ¿a qué hora te tienes que ir? Y le digo, o sea, ¿cómo que te tendrías que ir, no? Y le digo, no, eso no hay problema, a morir, o sea, ahí ya no tengo, después de eso, ya en la noche yo veré a qué horas hago mis trabajos, mis tareas de la universidad, pero no tengo ninguna prisa por ningún horario. Y ella me dice, bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? Un mes y a ver si te funciona y si no funciona. Y realmente, ¿no? Antes de que llegara el mes, él mismo me llamó y me dijo, ya, por nosotros ya, ¿qué piensas tú? Le dije, no, por mí también. Yo estaba ya muy contento, digo, porque aparte empecé a trabajar, porque además la otra vez me preguntó, oye, ¿y cuándo podrías comenzar? Le dije, no, pues ahorita, ¿no? Así como, ya, y como que eso le gustó. Y luego también, algo que creo que ayudó, es que luego me di cuenta que él, ¿no? Tenía la misma edad de mi papá. O sea, cuando yo le dije esto de que, oye, es que yo le hice el compromiso a mi papá de esto, ¿no? Que pensé que él lo iba a tomar quizá mal. Yo que en el fondo quizás hasta lo tomó bien porque él era de la edad de mi papá y tenía hijos. Entonces, claro. Como que le acabó hasta gustando ese tema de que estuviera preocupado por cumplir con el compromiso que yo tenía, ¿no? Y todo entonces, se te acomodó. Todo se acomodó increíble. Por eso digo, y literalmente de ese día que, digo, además dije, no, pues ya me quedo y empezamos, que en un 29 de diciembre, me quedé en Colombia. Que además, o sea, yo trabajé en algún momento en espectáculos y lo que es casi del 16 de diciembre hasta el 5 de enero está muerto. Muerto. Y yo dije, no, bueno, o sea, pero es que mi fecha de ingreso a la compañía y a la industria fue un 29 de diciembre. Y lo más curioso es que, bueno, no tan curioso porque también
medio que lo acomodé. O sea, mi último día en Colombia fue un 29 de diciembre, el día que cumplí 20 años en la compañía. O sea, espérate. me quedé ahí y me quedé 20 años, ¿no? O sea, comenzaste y o sea, como asistente de marketing y te quedaste 20 años Me quedé 20 años ahí, Ok. en la compañía. Claramente creciste, o sea, hiciste una carrera profesional en Colombia. Sí, la verdad es que además una carrera también con mucha suerte, yo creo, porque normalmente toda la gente que iba como primera, porque te digo, era una compañía muy chica, ¿no? O sea, en realidad éramos, no sé, 30 personas. Y entonces casi no había como mucha movilidad dentro de la compañía. O sea, la gente que entraba sí se quedaba mucho tiempo, pero en el mismo puesto. Y a mí, por alguna razón, digo, lógicamente fui como aprendiendo de todo, quería participar en todo. Y entonces, de pronto, ¿no? Como que se fueron abriendo posiciones que de alguna manera iban bien con lo que yo estaba haciendo y pude como tener diferentes posiciones dentro de la misma compañía. Y el otro tema es que normalmente, por ejemplo, para llegar a un puesto ya como más alto, ¿no? De director o de director adjunto o de vicepresidentes, ¿no? Toda la gente que hoy tiene esos puestos en la industria en general es porque, ¿no? Ha tenido ya como experiencia en muchos países y en muchos mercados internacionales y todo. Y la verdad es que aquí fue muy curioso porque yo dije que estaba siempre dispuesto a irme a otro país, si eso significaba, o sea, si el crecer requería de que yo tuviera que irme a otros países a hacer otros puestos, pues que estaba abierto, ¿no? Y entonces, la verdad es que la compañía, también muy amablemente, cada vez que de pronto se abría como una posición en otro país, me decía, oye, tenemos, ¿no? O sea, por lo menos me dije, fueron 3 veces las que me ofrecieron como una posición en otro país, una vez en Puerto Rico, otra vez en Colombia y otra vez en España. Pero las 3 veces, ¿no? Que me dijeron, oye, es que hay esta posición en tal lugar. Y yo, pues sí, ¿no? Sí, eso quedamos, ¿no? Y me dijeron, pero ¿sabes qué? México está creciendo muchísimo, ¿no? O sea, en la industria de cine, cada vez hay más cines. Para nosotros sería más importante tenerte en México que en Puerto Rico, que en Colombia, que incluso en España, porque estaba creciendo mucho más rápido México que el mismo España. Y entonces, le dije, bueno, en realidad te lo decimos porque tú nos dijiste que te avisáramos de estas oportunidades, pero por nosotros preferimos que te quedes en México y hasta me daban una posición nueva. Entonces, al final, la misma compañía me ofrecía, pero me pedía que mejor no me fuera y me daba una posición o algo para que me quedara. O sea, pero te iban ascendiendo. Y me iban ascendiendo. Y entonces, al final, nunca me tuve que ir a ningún lado. Siempre fueron dando como la siguiente posición. Y fue además también como muy curioso porque digo que, sí, todo el mercado iba moviéndose, iba creciendo mucho. Y entonces, prácticamente de los 19 años que comencé, ¿no? Ahí en Columbia Pictures, a los 23 ya era director de marketing, ¿no? Que era como, o sea, el director más joven de todo el mundo, como diría, pero también el director general de ese momento, que todavía hasta hoy es el director general, por cierto, también era muy joven, él tenía 27, 28 años, y era el director general de la compañía. Entonces de pronto dice, mira, somos el equipo más joven del mundo en uno de los 10 países más grandes para la compañía. Entonces la verdad es que fue como una gran etapa, ¿no? Aparte era cuando más crecía, todos los 90s, cuando además en México se quitó precisamente la regulación del boleto de cine, que antes era parte incluso de la canasta básica, ¿no? Y nadie podía subir el precio del boleto porque estaba controlado por el gobierno, ¿no? Y en el 92 se libera este precio y entonces cuando llegan como las grandes inversiones para hacer cine, es cuando llega, de alguna manera aparece Cinemex, ¿no? Llega Cinemark
y además Organización Ramírez empieza con su formato de Cinépolis. ¿Esto fue en el 92? Eso fue ya, no, eso ahí se libera el precio. Okay. Pero esto ya es por mediados de los 90s, ¿no? Del 94 en adelante es cuando prácticamente empieza Cinemex, llega Cinemark y empieza Cinépolis como Cinépolis, ¿no? Ya existían ellos como Organización Ramírez, pero cambian a su concepto de Cinépolis. Entonces ahí es cuando crece vertiginosamente el número de salas de cine en México, hasta hoy que tenemos, te digo, la cuarta infraestructura más grande del mundo, ¿no? No sabía Entonces, eso. sí, ahí es cuando empieza a crecer toda la industria y sí, entonces me toca ver todo este crecimiento, ¿no? Oye, Mau, pero a ver, o sea, tú porque obviamente pues dominas, yo sé un poco, pero para la gente que nos escucha o la gente que nos ve y que no está tan familiarizada con las empresas que tienen que ver con el cine, ¿qué hace exactamente Columbia Pictures? Bueno, hoy ya ni siquiera se llama Columbia Pictures, hoy es Sony Pictures. Pero en realidad hay como históricamente, ¿no? Por lo menos todos los años 90s y 2000s hasta hace como 7, 8 años, había 6 estudios que realmente son los que hacían todas las grandes películas de Hollywood, ¿no? Que era Columbia Pictures, después Sony, 20th Century Fox, que recientemente se vendió a Disney, estaba Disney, estaba Warner Brothers, estaba Universal Pictures y estaba Paramount Pictures, ¿no? Esos eran como los 6 grandes estudios que prácticamente hacían como todas las películas que nos llegan hoy de Hollywood. Entonces, en realidad, en México, en casi todo el mundo son los que tienen como la mayor participación de mercado de cada país, o sea, las películas de esos estudios son las que venden prácticamente la mayoría de los boletos de cine de todos los países donde están. Digo, a lo mejor las excepciones son países como China, como Corea, donde todavía hay cines, como la India, ¿no? Que tiene una cinematografía local muy fuerte, pero quitando esos, en casi todo el mundo, ¿no? Son dominantes de alguna manera. Y en México, bueno, sobre todo, te digo, de los 90s para acá, han sido como los estudios que han dominado en la taquilla en México. Y por otra parte, después son los distribuidores, ¿no? También hay distribuidores independientes, además de esos que son como los 6 grandes distribuidores. Pero también después empezaron como a consolidarse, por ejemplo, nosotros todavía cuando estábamos ahí en Columbia, tomamos la distribución de Disney y entonces la compañía se cambió de nombre y se llamaba Columbia TriStar Films de México. Columbia TriStar, no, era Buenavista Columbia TriStar Films, un nombre larguísimo, pero el caso es que abarcaba 2 estudios. Okay. Después Universal y Paramount siempre estuvieron juntos en una compañía que se llamaba United International Pictures, ¿no? Y ahí estaba Universal, estaba Paramount, estaba MGM y otros estudios. Normalmente Disney, te digo, después salió de Sony y abrió la compañía. A mí me tocó justo porque bueno, después de esos 20 años que estuve en lo que en ese momento ya era Sony, fue porque me ofrecieron una posición en Universal Pictures, que era para abrir la oficina de México, la distribuidora en México, la distribuidora en Brasil y toda la estructura para América Latina, porque se habían separado precisamente Universal y Paramount, y entonces las oficinas que eran de UIP, esto que digo que estaban juntos, se quedaron con Paramount y Universal se quedó sin oficinas. Entonces, en el 2007 me ofrecen a mí la posición para hacerme cargo de todo Universal en América Latina y me toca abrir la oficina de México, la oficina de Brasil y armar la oficina regional que iba a supervisar todos los estrenos de Universal en México y América Latina. Entonces eso prácticamente, ahí es cuando salgo de Sony, de Disney, y me voy para Universal, y ahí estoy 15 años más. Ok, espérate, eres de relaciones largas. Totalmente, sí. Pero
Mi trabajo más corto es de 15 años. Ya sé, pero a ver, me lo cuentas como si hubiera sido igual, como lo mismo de llegué, llegué a Colombia, toqué la puerta, me abrieron y ya entré, no. O sea, de asistente, estás en el área de mercadotecnia, te vuelves el director de marketing más joven. A los 23. ¿Pasaste solamente por el área de marketing? De alguna manera no. Después también, justo en estos cambios que me habían ofrecido en Metro País y que me dicen, no es mejor que te quedes, me dicen, mira, además tú puedes llevar el área de marketing y también el área de programación y ventas, que son los que tratan directamente con las negociaciones con las cadenas de cine. Y entonces, bueno, tomo esa posición que era como, era director de marketing y distribución, ¿no? Y luego cuando me ofrecen lo de Colombia, me dicen, oye, pero es mejor que te quedes y te vamos a hacer como director adjunto. Entonces ya me quedo como director adjunto y ya de alguna manera estaba encargado de todo marketing, de todo distribución. Y la otra área que me faltaba y que en ese momento la empecé a supervisar era la de finanzas, ¿no? Que eran como las 3 grandes áreas que tenía una distribuidora. Y entonces prácticamente ya estaba encargado de todo y entonces ese es el último puesto que tengo allá en Sony Disney y de pronto aparece todo el tema de Universal y ahí me ofrecen irme como vicepresidente para América Latina. Ellos creían que basado en Brasil, es la otra vez que quizá pensaban que me iba a ir de México, pero no, en realidad como yo les decía, a ver, porque me decían, oye, entonces ¿dónde va a estar tu oficina en Brasil? ¿No? Me decían los de Universal. Le digo, pero ¿por qué en Brasil? ¿No? Me dice, digo, yo con gusto también me voy a Brasil, ¿no? La verdad tampoco tengo problema. Digo, toda la vida dije que a donde me mandaran me iba. Digo, pero la verdad es que México es un mercado más grande que Brasil. El circuito de cine más grande de América Latina está basado en México. Prácticamente 2 de los 3 circuitos más grandes de América Latina están basados en México. Digo, no tiene caso que yo esté en Brasil, que la oficina regional esté en Brasil, cuando México es el país que más crece, que es más importante, ¿no? Prácticamente para cada género de película, tienen los circuitos más importantes aquí. Entonces digo, yo creo que hace más sentido que yo me quede en México. Y dicen, bueno, sí, en realidad habían pensado que iba a estar en Brasil, porque normalmente antes los vicepresidentes estaban en Brasil, pero donde tú digas que hace sentido, está bien. Yo digo, no, sí hace sentido irme, y no por querer quedarme en México, que bueno, sí, pero también me hubiera gustado irme a Brasil. De hecho, de pronto tuve que irme por periodos largos de un mes, sobre todo cuando se tuvo que abrir la oficina de Brasil, pero la verdad es que para la compañía le hacía mucho más sentido que la oficina regional, en el caso de la distribución, estuviera en México. Bueno, tanto fue así que después otros estudios también movieron sus oficinas de Brasil a México, porque hacía más sentido, ¿no? Okay. Entonces ahí también, digo, ya empecé con Universal y tampoco me tuve que cambiar de país. Okay. Me acabé quedando en México. No, pero ¿cómo empiezas de estudiar periodismo a irte al área de marketing? Que bueno, tienen así relación. Sí, la comunicación. Y luego, o sea, ¿cómo es tu crecimiento profesional dentro de la empresa que de repente ya puedes tomar el área de negociación con los distribuidores, que me imagino que no ha de ser fácil? Sí, ¿no? Y luego la parte de finanzas, pero me quiero detener un poco en la parte de la negociación con los distribuidores. ¿Cómo es? ¿Hubo alguien que te enseñó, observabas, veías, te aventaste como el borras? ¿Cómo fue? Un poco, en todo observaba y en todo al final siempre decía, bueno, seguramente si alguien ya lo hace, no veo por qué no lo puede hacer. Entonces, bueno, siempre como que, todo decía que sí y de todo lo iba aprendiendo, ¿no? Entonces, finalmente no creo que haya nada que sea como mucho más allá del sentido común y del aprendizaje que puedas tener aquí un poco con la experiencia y entender el mercado. Entonces, sí, ¿no? Ya conocía a los exhibidores, sabía un poco cómo se trabajaba con ellos y al final, como decía, bueno, la idea es más bien saber de negociación y negociar con ellos de tal forma que ambos quedáramos como contentos con la negociación. O sea, que yo lo que sí veía es que si alguna vez en una negociación alguien siente que perdió, ¿no? No está bien. Y a mí tampoco me gustaba ganar
pensando que el otro estaba sintiendo que perdía. O sea, lo que decía, mira, vamos a tratar de que encontremos un punto donde para los dos esté bien, o sea, que no se sienta nadie que está como recibiendo menos de lo que sería lo justo. ¿Y te dejaron así ir fácil de Sony? Bueno, lo que pasa es que la verdad es que la oferta con Universal era como muy buena, entonces ni de Sony ni de Disney, los dos me pidieron que continuara, pero ya había yo prácticamente arreglado irme a Universal, ¿no? Todavía la gente de Disney me dijo, a ver, ¿qué quieres? La de Disney sobre todo, ¿no? Los de Sony se enojaron un poco porque no querían que me fuera y yo les dije que ya acepté. Los de Disney sí me dijeron, oye, a ver, nada, no firmes nada más y deja que hablemos a ver qué te podemos ofrecer o qué te interesa. Pero como le decía el mismo, que cuando tuve la conversión de Disney, que era el presidente de todo Disney en América Latina, le dije, no es tanto un tema económico ni nada, es también como todo el reto de ir y abrir una distribuidora, de ver toda la región, ¿no? De ver incluso las oficinas de otros países como Brasil. Le digo, es como más el reto y no solo es un tema económico. Entonces le digo, ya, muchas gracias por querer tener la conversación, pero en realidad va mucho más allá de un tema económico, ¿no? Tiene que ver más que nada con todo este reto de abrir un gran estudio que siempre, ya estando en la distribución, era como lo que más soñaba, ¿no? O sea, qué bueno que algún día no solo pueda manejar un estudio grande a nivel regional, sino además abrirlo y empezarlo de cero, desde contratar a la gente, o sea, todo, ¿no? Y creo que eso era realmente lo atractivo de esa posición. Y ahí también te moviste de forma vertical, fuiste creciendo. Sí, bueno, y tampoco había ya muchas posiciones como hacia arriba. O sea, me ascendieron a Senior VP a los 3 años y después prácticamente ya era el puesto más alto que había en toda la región, ¿no? Y realmente ya el siguiente puesto era como presidente del estudio en Los Ángeles, que ya, bueno, ahí es otra la estructura y normalmente viene la gente que ya está en Los Ángeles o del propio estudio, pero ese era el puesto más alto que podía tener en una estructura regional. Y ese fue el último que tuve, ¿no? El último puesto que tuve. Hablando de un trabajo en una empresa grande, pero actualmente, porque me acuerdo que me invitaste alguna vez a ver algunos cortos para la premiación del Oscar. Cuéntame qué haces ahí. Bueno, ¿Cuál es tu...? Lo que pasa es que hoy soy parte de la academia que vota para los Óscares, y entonces, bueno, tengo que ver prácticamente todas las películas todas las que se estrenan en el año, pero especialmente las que están nominadas, porque para poder votar, por lo menos tengo que haber visto las películas que están nominadas y que son los premios que se entregaron hace este mismo mes, ¿no? O sea, cuando hablan, son los premios de la academia, tú eres parte de la academia. Hoy soy miembro de la academia. Tú eres también el que pone su granito de arena para que alguien gane su premio Oscar. Como decían mis hijas, entonces cuando todos dicen agradecemos a la academia, también te agradecen a ti. Y bueno, sí, ahora sí, porque estoy en la academia, ¿no? Estoy en la academia y entonces hoy voto por los Óscares. ¿Cómo llegas a la academia, Mau? Bueno, ahí en realidad es un proceso de invitación que tú mismo promueves, o sea, nada más necesitas como tener 2 cartas de recomendación de miembros de la academia y cumplir con una trayectoria dentro de la industria para que pueda ser elegible, y ya ellos tienen un comité donde deciden si te invitan o no. Entonces, bueno, me invitaron, ya tengo ahí casi 3 años. ¿Quién te dio tus cartas de recomendación? Bueno, amigos que están en la academia también y que me dieron las cartas para poder hacer el proceso. Y bueno, ya tenía los años de trayectoria dentro de la industria y todo. Y bueno, digo, hace 3 años que ya me integré a la academia. ¿Y cuánto duras ahí? ¿Cómo es eso? O sea, no, entras a la academia y tú puedes durar lo que quieras. Okay. Sí, ya ahí, digo, mientras
pagues tu afiliación Okay. y digo, y no cometas ninguna indisciplina o algo que a lo mejor podría hacer que ellos mismos te desinviten, pero si no, puedes seguir ahí en la academia por muchos años, ¿no? Qué interesante, la verdad Sí, es que sí, no sí. tenía ni idea de cómo era todo este proceso. Obviamente nunca había estado tan cerca de alguien que fuera miembro de la academia, entonces me siento muy importante el día de hoy. Qué padre. Y entonces cada año te toca ver todas las películas para poder ejercer tu voto y que ese voto se vea reflejado ya en la premiación. Exacto, ¿no? De hecho, te digo, apenas ahora en febrero votamos y ya, bueno, la ceremonia de entrega fue ahora en marzo, ¿no? Pero sí, ¿no? Durante el año estoy tratando de ver, ¿no?, todas las películas que se van estrenando, y si no, ya como, no sé, desde agosto, la propia academia, ¿no?, tiene una plataforma donde va subiendo todas las películas para la consideración de los diferentes miembros y que todos podamos ver, digo, lo que a lo mejor no hayamos visto en el cine, lo podamos ver en esta plataforma que tiene la academia. Y te digo, y por lo menos lo que sí es totalmente obligatorio es que ya cuando vamos a votar, todas las películas que están nominadas sí las tenemos que ver. Digo, si las vimos en un cine, ahí tenemos que marcar, esta la vi en un cine y ya, pero si no, la propia plataforma te dice, sí, ya, aquí la vio, ¿no? Y ahí Ya. mismo votas, en esa misma plataforma. En esa misma plataforma voto, sí. Que ya me imagino que va a estar súper protegida. Sí. Pero el Mau, mismo voto. Ujú. qué interesante. Y Mau, bueno, miembro de la academia, presidente de la Cámara Nacional de la De Industria, puestazos en Universal y Sony. ¿Qué sigue para Mau? Bueno, ahora tengo como la inquietud de producir, ¿no? O sea, de crear, ¿no? Estoy así como tratando de desarrollar algunos proyectos, pero el tema del cine, ¿no?, de los contenidos, generalmente es de mucho tiempo. Entonces tengo como la paciencia, ¿no?, de que estamos hablando literalmente de años, pero por lo pronto estoy escribiendo, ¿no?, que a mí es rasgos que me gusta, y estoy tratando de desarrollar conceptos que en algún momento pueda presentar para ahora tratar de dar el salto a producir algo, digo, a nivel local, pero pero que creo que complementaría muy bien un poco todo lo que he hecho, ahora llevarlo a algo como más personal, más propio, entendiendo también cómo funciona la industria actualmente, ¿no? Y lógicamente buscando públicos. Digo, cuando digo personal es porque es algo más mío, pero no porque quiera hacer cine de autor, ni mucho menos, ¿no? O sea, siempre pienso como en el cine que encuentra a su público, en el cine de audiencias, y yo creo que es lo que sigue, ¿no? Pero te digo, son proyectos que realmente siempre son de mucho tiempo, ¿no? Pero creo que es lo que me gustaría que siguiera. Mau, pues fíjate que bajita la mano, se nos fue ya una hora de este podcast, súper interesante. La verdad es que creo que para los que no estamos tan familiarizados con la industria del cine, creo que en esto aprendimos mucho. Yo no sabía pues realmente qué es lo que hacía una distribuidora como estas empresas tan grandes, que escuchas y que ves los logotipos y que cuando empieza tu película las ves, pero realmente no sabes, ¿no?, qué es lo que hacen realmente. Yo no sabía realmente qué hace una cámara en la industria del cine, no tenía idea de lo que realmente hacían, y pues tampoco sabía cómo se escogían a los miembros de la academia, ni tampoco que tenía el honor de tener un amigo que fuera miembro de la academia. Entonces, pues, Mau, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas instruido mucho acerca de la industria del cine. Si te queremos seguir, ¿en qué redes sociales estás o por dónde te podemos escribir? Mira, ahora justo, ¿no? Y tú me vas a ayudar. Voy a empezar a trabajar en mis redes sociales, que las había dejado pendiente. Y bueno, ya en cuanto estén, te las doy y por ahí pueden seguir. Pero ahora
tenía interrumpida la parte de redes sociales. Okay. Las vamos a poner en la descripción para que sigan a Mau, lo contacten. Si alguien quiere patrocinar su película, sus guiones también, aquí lo contacten. Entonces lo vamos a poner en la descripción del video. Y pues recuerden que estamos en YouTube, Spotify, Amazon, en todas las plataformas donde nos puedan ver y escuchar. Y pues muchas gracias, Mau, por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación y por la conversación, por hacerme recordar todas estas etapas que algunas ya no las tenía claras. Muchas gracias por hacer que volviera un poco a ellas. Pues gracias a ti. Gracias. Esto fue Prohibido Estacionarse, el espacio donde el marketing se vive, se cuestiona y se comparte. Gracias por acompañarnos, por no quedarte quieto y por seguir en movimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, estacionarse no es una opción.